Hi, welcome back to your English class. Hola, bienvenido a tu clase de inglés. Today we'll be learning about definite and indefinite articles. El día de hoy vamos a estar aprendiendo acerca de los artículos definidos e indefinidos. Let's start. Comencemos. The articles. They always go before a noun. Los artículos, ellos siempre van antes de un nombre. Esto es algo muy importante de recordar. Van siempre antes del nombre. They have no gender or plural form. Ellos no tienen distinción de género o alguna forma plural. Estamos hablando de cómo nosotros vamos a manejar los artículos en inglés. Ellos siempre van a ir antes de un nombre, de un sujeto, y ellos siempre no van a tener distinción entre género o van a tener una forma plural. Definite articles, artículos definidos. We're gonna have two, vamos a tener dos, pero ustedes dirán, ¿por qué este es el mismo que este? Veremos. Veamos primero la pronunciación. Tenemos, we have the, and we have the. The. Ahora ustedes se preguntarán cuál es la diferencia entonces. The lo vamos a utilizar cuando la siguiente palabra sea con consonante, la pronunciación. Por ejemplo, the car, ¿verdad? Ahora, the lo vamos a utilizar cuando la siguiente palabra comience con una vocal. Por ejemplo, the apple, the apple, the car, the apple. Es una diferencia de pronunciación, ¿verdad? Muy importante que la tenemos que mantener en cuenta al momento de nosotros hablar. The car, the apple. The car, el carro, the apple, la manzana. Normalmente, the article the or the va a ir seguido de dos preposiciones. No en todos los casos, pero cuando nosotros veamos una de estas preposiciones, tenemos que poner en nuestra mente una señal de alerta, ¿verdad? Y decimos, si nosotros escuchamos en nuestra oración un of the or to the, un of the o un to the, es señal de que nosotros vamos a utilizar nuestro definite article, the or the, ¿verdad? Repito, si nosotros vemos en alguna parte de nuestra oración, ¿verdad? Si vemos una preposición de of, una preposition de of or to, the definite article que vamos a utilizar va a ser the or the. Eso es como una pista que nosotros podemos agarrar para poder identificar cuál va en la oración. Uses, los usos. Cuando sabemos de quién estamos hablando, lo utilizamos para indicar a alguien en particular. Example, the doctor is very good. El doctor es muy bueno. Who is the president of Honduras? ¿Quién es el presidente de Honduras? Como pueden ver, en ambas yo pronuncié the. ¿Por qué? Porque la palabra que me sigue, en este caso doctor, comienza con una consonante, con una D. And D is a consonant. D es una consonante. Por lo tanto, yo digo the doctor.
The doctor is very good. En la siguiente oración dice, Who is the president of Honduras? ¿Quién es el presidente de Honduras? The president. President, presidente, comienza con la letra P. La letra P es una consonant. Letter P is a consonant. Por lo tanto, mi pronunciación va a ser the president. Who is the president of Honduras? Sigamos. Lo podemos utilizar, ¿verdad? The, cuando nosotros sabemos que estamos hablando en algo específico. Por eso se le denomina un artículo definido. Aquí dice, lo podemos utilizar tanto para before specific, countable and uncountable nouns. Lo podemos utilizar si estamos utilizando algún nombre, ya sea que lo podamos contar o no. Por ejemplo, the soap, the dog, the cats. Como pueden ver, cats es un noun plural. ¿Por qué? Porque lleva una S al final. Cats. Si fuera singular, diría the cat. En este caso, no nos importa si es singular o plural. The aplica para los dos casos. Como ya había mencionado anteriormente, something or someone already mentioned. Algo o una persona que anteriormente ha sido mencionada en la oración. ¿Verdad? Lo podemos utilizar para musical instruments, para instrumentos musicales. The guitar, the piano. The guitar, the piano. Lo vamos a utilizar también para nationalities, para las nacionalidades. The Greeks, los griegos, y the French, los franceses. Se puede utilizar para family names, para nombres de familia. The Browns, the Clintons. Se puede utilizar para los hotels, the Ritz, the Grande Bretagne, the Hilton. Se puede utilizar para cinemas, para cines, para newspapers, para los nombres de los periódicos, para organizaciones, for seas, rivers and oceans, para océanos, ríos y mares abiertos, ¿verdad? The Asian Sea, the Pacific Ocean. Como pueden ver, nosotros tenemos varios usos con el artículo the. Se puede utilizar para group of island, para un grupo de islas, ¿verdad? Para algunos países, para some countries, for example, the USA, the UK, the Netherlands. For some dates, para algunas fechas, the 1st of May, el 1 de mayo. Cuando nos referimos the morning, the afternoon, the evening. The morning, the afternoon, the evening. Cuando lo usamos antes de personas únicas o también de cosas que son únicas. Por ejemplo, the sun. El sol solamente tenemos uno, por lo tanto es una cosa única. Entonces vamos a utilizar the sun. The moon, la luna. The Pope, el Papa. The President, el presidente. Nouns with the. Como habíamos mencionado anteriormente, como forma de repaso, a los musical instruments, los instrumentos musicales. Por ejemplo, the piano, the guitar, the drums, the violin, the harp.
One of a kind, cuando es un objeto único. The moon, the sun, the stars, the planets, the earth. Ojo aquí, porque yo dije the earth. Porque earth comienza con una vowel, con una vocal. Por lo tanto, nuestra pronunciación va a cambiar. Yo no puedo decir the earth. Vamos a decir the earth. The world. For some countries, para algunos países. The United States. The United Kingdom. ¿Por qué en eso yo dije the? Porque como ven, ambos comienzan con una vowel. The United States, the United Kingdom. The Philippines, the Bahamas, the Netherlands, the Ivory Coast, the Ivory Coast. The Pacific Ocean, the Indian Ocean. The Mediterranean Sea, the Atlantic, the Asian Sea. No sé si notaron que yo aquí no pude decir the Indian. ¿Por qué? Porque como en el español, nosotros no decimos iguana, ¿verdad? Porque se escucha feo. Lo mismo va a pasar en este caso. Como es una vowel I, mi pronunciación no va a ser the, sino que va a ser the Indian Ocean. Lo utilizamos for nationalities and families. The Chinese, the Americans, the French, the Egyptians, the Smiths, the Guptas, the DuPont. For mountain ranges, ¿verdad? The Alps, the Himalayas, the Rockies, the Andes. Esto es cuando nosotros nos referimos a alguna montaña, alguna cordillera, ¿verdad? Aquí tenemos rivers, los ríos, como por ejemplo, the Amazon, the Seine, and the Nile. Groups of people, the young, the old, the rich, and the poor. Now let's see about indefinite articles. Ahora veamos acerca de los artículos indefinidos. En el anterior teníamos uno que tenía dos pronunciaciones. En este caso vamos a ver dos artículos. Tenemos dos artículos muy importantes. Tenemos a and an. A, an. A, an. A and an have the same meaning. Tienen el mismo significado. A and an are indefinite articles. The difference depends on the sound at the beginning of the next word. Como tienen el mismo significado, la diferencia que nosotros vamos a observar y que vamos a tener en mente es la letra con la que va a comenzar la palabra que le sigue. Veamos. When the next word starts with a consonant sound, ¿verdad? Vamos a utilizar a. When the next word starts with a vowel sound, vowel, vamos a comenzar con an. Consonant, a. Vowel, an. For example, a book,
A car. A dog. A frog. A lemon. A truck. En todas estas, las siguientes palabras comenzaban con una consonant. B, C, D, F, L, T. Por esa razón, vamos a comenzar con el indefinite article A. Ahora veamos esta. An apple, an egg, an insect, an orange, an umbrella, an actor. ¿Qué pasa aquí? Que todas las palabras han comenzado con una vowel. A, E, I, O, U, A. Cuando la siguiente palabra comienza con un vowel, vamos a usar el indefinite pronoun an. But be careful, con cuidado, porque no todas las palabras que tienen consonante o vocal van a ir con esos artículos. ¿A qué me refiero? El sonido es lo importante. Por eso tenemos que aprender a nuestro abecedario, a leer cada palabra. Por ejemplo, a house. A house está bien porque la H se está pronunciando. A house. Se escucha mi house. Pero, but, an, our, ¿se escucha la H? No. Entonces, la siguiente letra que le sigue es una vowel. Por tanto, vamos a utilizar an. Porque the H at the beginning of our is silent. Is silent. Es silenciosa. Veamos. An uncle. An uncle. Perfecto. Muy bien dicho. Pero tenemos una excepción. Por ejemplo, a university. University comienza con una vowel. Entonces la regla a mí me dice que yo tengo que utilizar an. Pero ¿por qué no voy a utilizar an, sino que a? Porque university es como que nosotros estemos diciendo you. You. The U at the beginning of university sounds like you. La U en el comienzo de la palabra comienza como que nosotros digamos you. Entonces, you comienza con una consonant. Por lo tanto, para que se escuche mejor, ¿verdad? Vamos a utilizar A. A university. This rule applies to all words after A or N, including adjectives or adverbs, incluyendo los adjetivos y los adverbios. La regla, ¿verdad? Sigue para todas las demás palabras. Lo único que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, pero mucho cuidado, es en el sonido de las palabras. En el sonido de las palabras. Por ejemplo, si sale our, tenemos que poner alerta. Sabemos que ahí hay una excepción. Si sale university, alerta. Sabemos que ahí hay una excepción. Veamos más ejemplos. Let's see more examples. A cold day. ¿Está correcto eso? Sí, está muy bien dicho. ¿Por qué? Porque esta comienza con una consonant. Y cuando tenemos una consonant, ¿qué nos dice? Que vamos a utilizar A. An easy lesson. Easy comienza con una vowel.
Y la regla nos dice que sería con an. A very crazy person. A va con una consonant, que es V. An interesting class. And va con una vowel, que es I. Entonces, la regla nos dice que está correcto. Let's do exercise 1. Hagamos el ejercicio número 1. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner en la casilla cuál de los dos es el correcto. A o N. Veamos. Orange. 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 Vemos que comienza con una vowel. ¿Y qué me decía la regla? Que con las vowels íbamos a poner. Excelente. And. Sigamos. Frog. Frog. Una rana. Frog. Frog comienza con una consonant, con una F. Por lo tanto es A. Very good. Dog. Dog, un perro. Dog comienza con qué? Con una consonant. Entonces, nuestro adjective, nuestro article, perdón, va a ser A. Very good. Cat. Cat. Cat comienza con una consonant. Por lo tanto, nuestro article va a ser A. Very good. Ice cream. Ice cream. Ice cream comienza con una vowel I. Por lo tanto, va a ser N. Very good. Shoe. Shoe. Shoe comienza con una consonant. Por lo tanto, va a ser a shoe. Goat. Goat. Goat comienza con un consonant. Entonces va a ser a goat. Very good. Umbrella. Umbrella. Umbrella comienza con una vowel. La vowel U. Umbrella. Por lo tanto, va a ser an. Bed. 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 Bed comienza con una consonant. It starts with a consonant. So the word will be a bed. Very good. Now we have elephant. 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 Elephant starts with an E. And E is a vowel. Es una vocal. Por lo tanto, recordemos lo que dice la regla. Vamos a utilizar N. Very good. Very good.
Now, fish. Fish. Fish starts with a consonant. So the right word is a fish. Very good. Apple. Apple starts with a vowel. An apple. Very good. Spider. Spider. Spider starts with a consonant, sorry. A spider. Duck. Duck. Duck starts with a consonant. So the right word will be A. Very good. Sorry. Exercise 2. Let's read instructions. Leamos las instrucciones. Complete the sentences. Vamos a utilizar a, an, or the, or the, ¿verdad? Como un repaso. Use a and an with singular nouns. Cat, apple. Con pronombres singulares, ¿verdad? Use the with plural nouns. Utilicemos the cuando nosotros nos referimos a más de una cosa o a más de una persona. Use a if the noun begins with a consonant sound. Si la siguiente palabra comienza con una consonante. Por ejemplo, a ball. Use an if the noun begins with a vowel sound. Example, an umbrella. ¿Por qué? Porque umbrella comienza con una vowel. Use the before the name of the person, place, and things. Vamos a utilizar the cuando nosotros nombremos personas, animales o cosas, o cuando está al principio de una oración, ¿verdad? Una oración siempre la vamos a, bueno, si se da el caso, vamos a reemplazar en una oración al principio siempre con el artículo the. Siempre de los casos. Es muy rara la vez que utilizamos a or an al principio de una oración. Entonces veamos. Let's see. Tom is cat. Ok, lo primero que tenemos que ver aquí es la siguiente palabra. Cat es singular, ¿verdad? Es singular. And it starts with a consonant. Y comienza con una consonante. Entonces yo voy a mi cabecita y pregunto y recuerdo todo lo que yo he dicho. Vamos a ver si se me quedó algo. Ok, si es singular y comienza con una consonant, ok, it will be very good. A cat. Siguiente. This is apple. Ok. Primera alerta, veamos la palabra que le sigue. Apple comienza con una vowel. Yes, singular o plural. Singular. Muy bien. Entonces, siguiendo la regla, sabemos que cuando llevamos una vowel, ponemos an. Very good. Can you tell me story? Story comienza con una consonant, with the consonant S. Y es
singular. Entonces, según la regla, nuestro artículo va a ser a. Can you tell me a story? Siguiente, next one. She is doctor. Doctor is singular. Y vemos que comienza con un consonant. Y la regla nos dice que cuando tenemos un consonant y un singular, vamos a utilizar a. She is a doctor. Very good. He is He is boy. Boy starts with a consonant. Comienza con un consonant. Consonant B. Y es singular. Y según lo que nos dice la regla, nosotros tenemos que poner a. He is a boy. Very good. Mickey is mouse. Mouse is singular. And it starts with an M. Es singular y comienza con una consonante M. Según lo que la regla nos dice, vamos a poner nosotros a. Mickey is a mouse. Mickey is a mouse. She gives me orange. She gives me orange. Orange, según la regla, starts with an O of a vowel. So, según lo que la regla nos dice, vamos a utilizar an. Very good. I will finish work in hour. Ojo, ¿se acuerdan de las señales que habíamos mencionado? I will finish work in an hour. Very good. They will meet in. Aquí vamos a pensar un poquito más en esta oración. They will meet in school. Vamos a ver que en este caso no podemos utilizar a school. No podemos utilizar an school porque una no comienza con una vowel. Comienza con consonant. Entonces, aquí es muy importante reconocer que ya nos está determinando el lugar. Está diciendo un lugar en específico. Entonces, en ese caso, ¿cuál sería el artículo que utilizaríamos si vamos a mencionar un lugar en específico? Exactly. We'll be using the article the school. They will meet in the school. We went to zoo yesterday. De nuevo, analicemos un poquito más esta oración. Nos dice exactamente dónde fueron. We went, nosotros fuimos al zoológico ayer. Eso es lo que nos quiere intentar decir esa oración. Entonces, en este caso, ¿cuál sería the correct article? Si ya nos está diciendo el punto en específico. Pensemos un poco. The. Correcto. Esa sería nuestra respuesta correcta. Very good. Veo que vas avanzando muy bien y que en realidad estás aprendiendo.
Exercise 3. Este es un ejercicio un poco más complejo, pero yo sé que tú puedes. Tú eres una persona muy inteligente y yo sé que tú puedes. Comencemos con first sentence, con la primera oración. Boys were going to college. Los chicos van a ir a la universidad. En este caso nos está diciendo el punto específico donde van a ir. Cuando dice puntos específicos, ¿qué ponemos nosotros? Correcto. Ponemos the. Tenemos honesty is best policy. De nuevo, honesty es a lo que se refiere esta oración. Es algo que ya anteriormente ha sido mencionado. Entonces, ¿cuál sería la correcta preposición? Perdón, el correcto artículo. Sería honesty is the best policy. Very good. He is, ¿verdad? Hasta ahorita lo comienza a mencionar a la persona. Man of ability. He is a or an man of ability. Very good. He's a man. ¿Por qué? Porque comienza con una consonant. And war is what? Great poet. Great, ¿con qué letra comienza? Con una G. Y una G es una consonant. Por lo tanto, va a ser a great poet. Very good. Ojo, tenemos una pista. Estamos comenzando una oración. Entonces, habíamos dicho que había un article que comenzaba todas las oraciones. Y ese es the. Very good. Pero en este caso, nuestra pronunciación sería the old man was taking tea. ¿Por qué? Porque old comienza con una vowel. The old man was taking tea. Otra oración con la cual ocupamos comenzar, como ya hemos mencionado anteriormente, utilizaremos the. The showkeeper employed by our neighbors belongs to noble family. Noble comienza con ¿cuál? Con una N consonant. Por lo tanto, sería a noble family. Very good. He is engineer, employed as subdivisional officer in Rawalpindi. He is engineer, comienza con una vowel E. Por lo tanto, sería an engineer, employed as, y ya nos dice que él fue contratado como un oficial subdivisional en esta región. Entonces ya nos está dando algo específico. Entonces aquí nosotros colocaríamos lo que es the. Otra oración. Sun is hot today. ¿Cómo comenzamos una oración? Perfecto, con the. The sun is hot today. I do deserve cup of coffee at this hour. Yo me merezco una copa de café a esta hora. Cup comienza con una consonant.
Por lo tanto, la regla nos dice que va a ser A. I do deserve a cup of coffee at this hour. You should take umbrella with you. It may rain. You should take umbrella comienza con una vowel. Por lo tanto, la regla nos dice que es an umbrella. Very good. Smoking is useless habit. Fumar es un hábito que no sirve, un hábito que no deja nada bueno. Entonces, useless, ¿cómo comienza? Exacto, comienza con una U y una U es un vowel. Entonces sería an useless habit. I saw old man in street. I saw old. Old starts with the vowel. So it will be an old man in the street. ¿Por qué sería the? Muy bien, porque estamos refiriendo, ya me está diciendo el lugar. The street. I reached here hour ago. Alerta, acuérdense que habíamos dicho que habían excepciones. Entonces, vamos a utilizar una de esas excepciones ahorita. Aquí sería an hour ago. Muy bien. Aquí tenemos the late principal of our college. ¿Por qué utilizamos the al principio? Porque es el único artículo que podemos utilizar al principio de una oración. The late principal of our college was good man. Good comienza con consonant. Por lo tanto, la regla nos dice que vamos a utilizar a good man. Very good. Comienzo de oración, vamos a utilizar the. The leg of Cher was broken. Aquí ya nos está diciendo el de qué se quebró. Entonces vamos a decir the leg of. The chair was broken. Muy bien. Me alegro haber podido ayudarte y espero aclarar un poco tus dudas acerca de los artículos definidos e indefinidos. Thank you so much for watching your class and I hope to see you next one. Bye bye.